Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos holgazanes. Empezamos con la clase de dinámica, ¿sí? Los conceptos básicos. La dinámica es otra de las ramas de la física que estudia el porqué del movimiento, ¿sí? Es una rama explicativa. Nosotros habíamos estudiado la cinemática que describía el movimiento. Bueno, ahora vamos a empezar a entender por qué se produce el movimiento o por qué se produce el reposo, ¿sí? Antes de meternos de lleno con la dinámica y con las leyes de Newton, por supuesto, vamos a empezar a trabajar el concepto de fuerza. Una fuerza, bueno, es una magnitud vectorial y como toda magnitud vectorial tiene un módulo, una dirección y un sentido, ¿sí? Podemos representarla mediante un vector. El largo del vector lo que nos va a dar es el módulo de esa fuerza, o sea, la intensidad de esa fuerza. O sea, yo tendría que trabajar siempre dentro de una escala de fuerzas. Por ejemplo, una escala de fuerzas que podríamos utilizar, en este caso fíjense que yo dibujé un vector de 4 centímetros. ¿Sí? Si yo elijo una escala de fuerza y digo que, bueno, cada centímetro son 10 newton, ¿sí? Yo podría ponerlo 10 newton sobre centímetro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Primero, newton es una unidad de fuerza que ahora vamos a conversar. Yo estoy diciendo que cada centímetro que yo represente en el papel va a estar representando 10 newton, o sea que acá yo representé una fuerza de qué intensidad, de qué módulo. Bueno, el módulo es 40 newton. 4 centímetros son 40 newton. Bueno, pero esta fuerza tiene una dirección, que en este caso es horizontal, puede ser oblicua, ¿sí? Y tiene un sentido, puede ser apuntar hacia un lado o apuntar hacia otro. En cuanto a las unidades que vamos a utilizar de fuerzas, tenemos, de acuerdo al sistema técnico, la unidad que se usa es el kilogramo fuerza, ¿sí? Que se suele representar así o también se puede ver de esta manera, ¿sí? A veces, como es difícil tipear el vector arriba, esta sería la forma apropiada, ¿sí? Esta es una unidad de fuerza del sistema técnico, la del sistema MKS o sistema internacional es el Newton, y bueno, del sistema CGS, centímetro gramo segundo, la unidad derivada del CGS es la DINA. Entonces, ¿qué relación matemática hay entre ellas? Bueno, un kilogramo fuerza, vayan anotando esto porque lo tienen que saber. Un kilogramo fuerza, si ustedes trabajan con gravedad 10 metros sobre segundos al cuadrado, un kilogramo fuerza son 10 newton. Si no, son 9,8 newton, ¿sí? Tengan presente esto porque algunos trabajan con gravedad 10 y otros con gravedad 9,8. Después, ¿qué relación hay entre el newton y la dina? Bueno, un newton es lo mismo que 10 a la quinta dinas. Bueno, una fuerza muy común que nosotros vamos a trabajar es la fuerza peso. Y acá tenemos que hacer una diferencia importante entre el concepto de masa y el concepto de peso. Cuando nosotros hablamos de masa, hablamos de cantidad de materia. Cuando hablamos de peso, hablamos de una fuerza de atracción. Si el peso es una fuerza, es una magnitud vectorial, la masa no es una magnitud escalar. ¿Qué ejemplo doy siempre yo? Fíjense, o sea, si a mí, o sea, el peso va a depender de con qué fuerza, o sea, va a depender de la gravedad del cuerpo celeste en donde estemos considerando esa fuerza, ese peso. Por ejemplo, no es lo mismo el peso de una persona en la Tierra que en la Luna, porque la gravedad en la Luna es mucho menor, por lo tanto el peso va a ser menor. Sin embargo, la masa va a ser la misma, la del cuerpo, en todo el universo. El ejemplo que doy yo, si el pantalón a mí no me entra en la Tierra, a mí el pantalón no me entra en la Luna. O sea que la cantidad de materia que tengo yo, la masa que yo tengo en la Tierra y en la Luna es la misma. Sin embargo, el peso en la Tierra, mi peso en la Tierra, va a ser mayor a mi peso en la Luna porque la gravedad en la Luna es menor. Bien, cuando nosotros estamos trabajando algún problema, lo que tenemos que saber es determinar qué fuerzas actúan sobre cada uno de los cuerpos. Eso es lo que en física se conoce como diagrama del cuerpo libre. O sea, estudio las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿sí?, por separado. Supónganse que yo tengo un cuerpo que está en reposo, ¿sí?, sobre un plano
horizontal, ¿sí? Una caja arriba de una mesa puede ser. Lo importante es determinar qué fuerzas están actuando en este momento, ¿sí? Si está en reposo el cuerpo, yo voy a decir que acá está actuando una fuerza vertical hacia abajo, que es el peso. Siempre el peso lo vamos a tomar verticalmente hacia abajo, apuntando al centro de la Tierra, ¿sí? Y se va a generar en este cuerpo una reacción del plano que se denomina normal. Fuerza normal, fuerza peso, ¿sí? Que cuando el cuerpo está en reposo, en un plano horizontal, este peso va a ser igual a la normal, ¿sí? Yo ahora le pongo los vectores acá arriba, las flechitas acá arriba, no se acostumbra, pero para indicar que son magnitudes vectoriales. Ahora bien, puede pasar que este cuerpo no esté en reposo. Bueno, si el cuerpo se está moviendo, ¿sí? Es probable que estén actuando otras fuerzas. ¿Se puede estar moviendo y solamente estar actuando el peso y la normal? Sí se puede. Ahora cuando veamos las leyes de Newton van a ver que sí se puede, ¿sí? Bueno, a ver, entonces en este caso, plano horizontal, yo tengo dos fuerzas, peso y normal, que tienen igual magnitud y bueno, esas dos fuerzas se anulan entre sí. Ahora, podríamos tener un plano inclinado, un cuerpo en un plano inclinado, ¿sí? Acá vamos a tener una determinada inclinación que me la va a dar el ángulo del plano inclinado. ¿Qué fuerzas estarían actuando en primera instancia acá? Bueno, las fuerzas básicas van a ser el peso y la normal, igual que acá, pero vamos a tener que hacer algo que se llama descomponer fuerzas. Ahora van a ver. ¿Puede haber más fuerzas? Sí, puede haber más fuerzas. Yo puedo estar empujando esta caja, puedo estar tirando con una soga esta caja hacia arriba. Puede haber rozamiento, fuerza de rozamiento, sí. Vamos a ir metiendo más fuerzas a medida que vayamos avanzando. En el caso de un plano inclinado, yo voy a tener la fuerza peso, verticalmente hacia abajo, y la normal, que es la reacción del plano, va a ser una fuerza que siempre va a ser perpendicular al plano. Entonces yo tengo peso y normal. En este caso, estos dos vectores no se anulan entre sí, estas dos fuerzas no se anulan entre sí. Lo que vamos a hacer, por una cuestión de comodidad, las fuerzas se las suelen descomponer sobre los ejes cartesianos. En el caso del plano inclinado, los ejes cartesianos se tiran así. Se tira el eje Y, ¿sí? Perpendicular al plano, el eje X paralelo a nuestro plano inclinado. Después esto se va a profundizar, ¿sí? Hay videos exclusivos donde van a ver, donde trabajo solamente plano inclinado, ¿sí? Es solamente para hacer una introducción. Entonces la fuerza peso la vamos a descomponer en dos vectores que son equivalentes juntos al peso, que va a ser el peso sobre el eje X y el peso sobre el eje Y, ¿sí? O sea, si yo sumo estos dos vectores, peso en X y peso en Y, me va a dar como resultado, por el método del paralelogramo en este caso, igual al peso. O sea que si yo trabajo con peso en X y peso en Y, me olvido de la fuerza peso, porque estas dos están representando al peso. ¿Qué podemos decir acá? Bueno, acá yo voy a tener una fuerza neta. Si no hay otra fuerza actuando, este cuerpo se va a acelerar. Ahora vamos a ver por qué. Lo que sí es importante remarcar que la fuerza normal va a ser igual al peso en Y, ¿sí? Así que son cositas para que ustedes vayan teniendo en cuenta. Ahora imagínense un cuerpo sobre un plano horizontal nuevamente, pero imagínense que yo a este cuerpo lo tiro con una soga, aplicando una fuerza, que la vamos a llamar en este caso F, ¿sí? Y vamos a remarcar así el plano horizontal. ¿Qué me está indicando este rayado? Me está indicando que acá está actuando una fuerza de rozamiento. Supónganse que yo estoy tirando con una soga, este cuerpo se va a desplazar seguramente, se va a acelerar hacia la derecha seguramente, si la fuerza neta que está actuando acá, que se llama fuerza en X, contrarresta al rozamiento estático, ¿sí? Por lo general nosotros vamos a trabajar en dinámica, por lo tanto los cuerpos van a estar en movimiento. Entonces, ¿yo qué fuerzas tengo actuando acá? Y bueno, siempre el peso y la normal, ¿sí? Que en este caso son de igual magnitud y sentido contrario, las podemos anular. Está actuando una fuerza F con determinado ángulo y está actuando la fuerza de rozamiento hacia atrás, ¿sí? Frenando, tratando de frenar a este cuerpo.
¿Qué pasa cuando yo tengo una fuerza oblicua? Bueno, pasa lo mismo que yo decía acá. Ahora vamos a dibujar ejes cartesianos normales, ¿sí? Horizontal y vertical, y vamos a aprender cómo se descompone una fuerza. Cómo se descompone analíticamente una fuerza, ¿sí? Porque yo podría tener la fuerza F actuando acá, con este ángulo igual que este, ¿sí? Igual módulo. Yo tengo la fuerza F. Acá hay un determinado ángulo que lo voy a llamar alfa. Si yo descompongo esta fuerza sobre el eje Y y sobre el eje X, ¿sí? Es algo que se hace muy seguido porque es muy cómodo trabajar con las fuerzas sobre los ejes y no en forma oblicua. Yo tendría acá una fuerza que la voy a llamar fuerza en Y y acá tendría otra fuerza que la voy a llamar fuerza en X. Si a mí me dan la fuerza, el módulo de la fuerza, me dan el ángulo, ¿cómo obtengo matemáticamente estas dos fuerzas que van a ser equivalentes a estas? Si yo trabajo con fuerza en X y fuerza en Y, me olvido de F. Bueno, se obtienen matemáticamente utilizando las razones trigonométricas. Fíjense que si yo trabajo con este triángulo, este lado, la fuerza, ¿sí? Es la hipotenusa. Tengo acá el cateto opuesto a este ángulo que tiene igual magnitud que la fuerza en Y. Y tengo el cateto adyacente en este triángulo rectángulo, ¿no? Esta fuerza en X, ¿sí? Es el cateto adyacente. Entonces yo planteo que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Me va a quedar que el seno del ángulo, de este ángulo, va a ser igual a el opuesto, que es lo mismo que la fuerza en Y, sobre la hipotenusa, que es la fuerza F. Entonces, si yo paso la fuerza F multiplicando, me queda que la fuerza por el seno del ángulo va a ser igual a la fuerza en Y. Y con esta formulita vamos a descomponer siempre sobre el eje Y. Bien, con respecto a la fuerza en X, bueno, ahí podríamos plantear coseno del ángulo, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y bueno, el cateto adyacente es la fuerza en X, la hipotenusa es la fuerza. Pasamos la fuerza multiplicando y acá obtenemos la fórmula con la cual de ahora en más vamos a descomponer la fuerza, ¿sí? Tengan cuidado, les adelanto por las dudas, ¿sí? Que cuando yo descompongo peso en X y peso en Y, no es lo mismo que lo que estoy haciendo acá. Cuando veamos plano inclinado, vamos a ver que es distinto porque el ángulo que estamos trabajando es distinto. Acá es el ángulo que estoy tomando, el que forma la fuerza con el semieje de las X positivas. Acá el ángulo que se trabaja en las fórmulas de plano inclinado es el ángulo del plano inclinado. Es otro ángulo, por eso las fórmulas van a ser muy parecidas, pero no son iguales, hay que tener cuidado. Pero eso lo conversamos cuando veamos plano inclinado. Bueno, supónganse ahora, hagamos un ejemplo más, que yo tengo dos cuerpos vinculados. Imagínense que en un plano horizontal tenemos dos cuerpos, ¿sí? Unidos, vamos a suponer, por una soga, y acá nosotros aplicamos una fuerza F. Entonces, ¿qué vamos a llamar a este cuerpo 1 y este cuerpo 2, por ejemplo? Si nosotros tenemos que analizar qué fuerza actúan en cada uno de los cuerpos, supónganse que no hay rozamiento en este caso, ¿qué voy a tener? Para el cuerpo 1, bueno, voy a tener el peso 1 y la tensión, podemos llamar tensión 1 porque nos referimos al cuerpo 1. Pero tenemos a su vez actuando la fuerza F hacia la derecha y vamos a tener una fuerza que se genera acá en la soga que se denomina tensión, ¿sí? Este cuerpo es un lastre para este, o sea, este le está costando llevarlo, tiene que arrastrar, ¿sí? Entonces, esa tensión se va a denominar, en este caso, tensión 1-2, ¿sí? Del cuerpo 1 con respecto al cuerpo 2. Entonces, si yo tengo que hacer el diagrama del cuerpo libre, serían estas cuatro fuerzas las que corresponden al cuerpo 1. Si tengo que hacer el diagrama del cuerpo libre del cuerpo 2, bueno, estaría actuando hacia abajo el peso 2, hacia arriba la normal, que vamos a llamar normal 2 para diferenciar de la otra. Yo acá dije tensión, pero es normal, ¿sí? Cualquiera. Y se va a generar también acá una tensión, pero apuntando en sentido contrario, que se denomina tensión 2-1, ¿sí? Del cuerpo 2 con respecto al 1. En estos casos, la tensión 1-2 va a ser igual a la tensión 2-1. Cosita
para los que tengan que trabajar cuerpos vinculados. Así que bueno, entonces, ya vimos el tema de fuerzas, las unidades que se utilizan y cómo se hace un diagrama de cuerpo libre. Si nosotros empezamos a meternos en la dinámica, ¿sí? Con las leyes de Newton, tendríamos que formular la primera ley. La primera ley dice: toda partícula permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si sobre ella no actúan fuerzas, o si actúan, la suma de estas fuerzas vale cero. ¿Qué quiere decir con esto? Es un concepto, es una ley que a veces cuesta interpretarla. Si yo tengo un cuerpo, como en el primer caso, un cuerpo, ¿sí?, en donde las únicas fuerzas que están actuando son el peso y la normal, el cuerpo está en reposo, va a permanecer en reposo. Ahora, este cuerpo, en donde el peso y la normal, ¿sí?, se aniquilan entre sí y no hay ninguna otra fuerza actuando, supónganse que viene viajando con movimiento rectilíneo uniforme, va a mantener ese estado de movimiento, va a seguir con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? En la práctica nosotros sabemos que si nosotros le damos una velocidad a este cuerpo se va a terminar deteniendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay fuerzas de roce que están actuando, entonces la suma de fuerzas no vale cero. Por eso no se aplica la primera ley. Pero si ustedes están, por ejemplo, en el espacio, en donde no hay atmósfera, donde no hay fuerzas de rozamiento y un cuerpo viene viajando con movimiento rectilíneo uniforme, aunque no actúe ninguna fuerza sobre él, o si actúan fuerzas sobre él, la suma de todas esas fuerzas vale cero, el cuerpo va a seguir con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Y dicho al revés, porque siempre esto es fundamental para los problemas, dicho al revés, si a mí me dicen que un cuerpo está en reposo o un cuerpo está con movimiento rectilíneo uniforme, yo puedo afirmar que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo vale cero. Y eso es importantísimo, dato importantísimo a la hora de resolución de los problemas. ¿Sí? Bien, la segunda ley nos explica qué pasa cuando esa sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo no vale cero. O sea, cuando la sumatoria de fuerzas no vale cero, ahí planteamos esta expresión. La sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. O sea, la ley dice así: para una partícula, la aceleración es proporcional a la fuerza, a la resultante de las fuerzas que actúan, y va a tener la misma dirección y mismo sentido que ellas. O sea, si yo tengo un cuerpo en donde hay varias fuerzas actuando, ¿sí?, no me importa cuántas ni cuáles, pero yo sé que si yo hago la sumatoria de estas fuerzas y a mí me termina dando esto como fuerza resultante, ¿sí?, el cuerpo se va a acelerar en forma proporcional, ¿sí?, la aceleración va a ser proporcional a esta fuerza resultante. Y se va a acelerar ¿hacia dónde? Con la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza resultante. O sea, si la fuerza resultante es horizontal hacia la derecha, el cuerpo se va a acelerar hacia la derecha. Bueno, en cuanto a las unidades que vamos a trabajar acá, en el caso de la sumatoria de fuerzas, las fuerzas por lo general 99% siempre, digamos, las vamos a trabajar en Newton. Y el Newton es el resultado, la unidad Newton es la unidad combinada que resulta de multiplicar la masa en kilogramos, ¿sí?, la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Toda esta combinación de unidades se denomina Newton, ¿sí? Entonces, yo tengo un cuerpo, le aplicamos una fuerza o le aplicamos varias fuerzas y hay una resultante, este cuerpo va a cambiar su estado de movimiento, ¿sí? Si estaba en reposo, no va a seguir en reposo. Si estaba con movimiento rectilíneo uniforme, va a dejar de estar con movimiento rectilíneo uniforme, ya sea aumentando su rapidez, ya sea disminuyendo su rapidez, pero cambia su estado de movimiento. Y por último, la tercera ley dice que el principio de acción y reacción, sí, yo no les dije, el primer principio se llama principio de inercia, el segundo principio de masa, y la tercera ley, el tercer principio se llama principio de acción y reacción. Las fuerzas de interacción entre dos partículas
son siempre de igual módulo, igual dirección y de sentidos contrarios. El ejemplo típico, bueno, si yo hago rebotar una pelota contra la pared, la pelota está generando una fuerza sobre la pared va a generar una fuerza de igual magnitud, pero igual dirección, pero sentido contrario hacia la pelota. O sea, la pelota hace una fuerza sobre la pared se la devuelve haciendo una fuerza de igual magnitud y sentido contrario a la pelota, ¿sí? Siempre tengan presentes que el principio de acción y reacción, el par, acción y reacción, siempre están en cuerpos distintos, ¿eh? No confundir con, por ejemplo, el tema del peso y la normal. Muchos suelen decir que el peso y la normal son pares de acción y reacción, y eso es falso, ¿sí? O sea, el par del peso está en el centro de la Tierra y acá estaría actuando otra fuerza más, ¿sí? Que hace el cuerpo sobre el piso. No me voy a meter con eso, pero no caigan porque a veces toman preguntas teóricas y preguntan si este par de interacción, ¿sí? Si estos son pares de interacción, si son acción y reacción. Y la respuesta es no. Así que bueno, chicos, vamos a empezar a practicar. A medida que vayamos practicando, vamos a ir viendo un montón de cositas más, pero recalco, estas tres leyes que acabamos de charlar las tienen que saber al dedillo porque son fundamentales a la hora de resolver problemas. No los molesto más, gracias por acompañarme, un saludo grande y a practicar, chicos. Chau, chau.